Estas dos tablets tienen muchísimas cosas en común. Ambas las podemos conseguir con su teclado y su pencil, ambas son de un fabricante chino, ambas llegan con un muy buen precio, ambas tienen un muy buen procesador y en líneas generales especificaciones que las ponen como dos opciones, la verdad, bastante apetecibles en el mercado. Ahora bien, la realidad es que creo que no están tan parejas como en un inicio podríamos pensar. Empecemos hablando del precio. Yo las conseguí por un precio bastante similar. Compré la Lenovo y la Xiaomi en torno al 1.800.000, 1.900.000 pesos colombianos. Son precios oficiales. Yo las cosas que compro acá normalmente lo hago de esa manera para asegurarme que todos los dispositivos vengan como les llegarían a ustedes, vengan con las funciones que en general estarían activas aquí en Colombia o como tal en la región de Latinoamérica, ya que si yo compro algunas tablets como en vez de esta Lenovo compro la Xiaomi Pad, tenga algunas funciones de software o quizás algunos bugs que después ustedes no los vayan a ver, o por contrario diga, no, mira, está funcionando genial tal cosa y me encanta esta funcionalidad, que luego ustedes si compran la Lenovo IdeaPad Pro no la van a tener. Es por eso que siempre lo compro a través de los medios oficiales. Sí, sé que sale un poco más caro, pero por un lado tengo el soporte de la marca y la garantía, y por otro lado sé que la estoy comprando bajo las mismas condiciones que lo harían la mayoría de ustedes. En el caso de la Xiaomi me vino con su pencil, que es el Xiaomi Focus Pen, y con el keyboard original. Aunque tenemos un pequeño detalle y es que no siempre viene este combo. Xiaomi vende la tablet por aparte, vende el lápiz por aparte y vende el teclado por aparte, pero cada cierto tiempo nos lanza este kit en descuento que vale mucho la pena, ya que de hecho actualmente podemos conseguir la tablet por 1.700.000, entonces yo la compré pagando 150.000 más y teniendo todo el combo. Aunque también es importante recalcar que esto puede ser un punto positivo, sobre todo porque aquí en Colombia podemos encontrar la tablet, solo la tablet, por un precio de 1.200.000, 1.300.000 en páginas alternativas como podría ser Mercado Libre o algunas tiendas de terceros que venden dispositivos de Xiaomi, lo cual hace que pueda llegar a ser una opción muy interesante para muchos usuarios. Por parte de la Lenovo, igualmente lo compré por la página oficial de Lenovo y me venía con el pencil, me venía con su funda de teclado y me venía con unos audífonos de Motorola. Los audífonos son unos audífonos de gama media baja, diría yo. Son unos audífonos buenos, funcionan bastante bien y se van a complementar muy bien con la tablet. La verdad me parece que son geniales y más que vienen incluidos en el kit. También tenemos la funda teclado que viene en dos partes, podemos separarlo de esta manera y aquí tenemos una pestaña que nos va a permitir poder colocar la tablet en cualquier posición sobre una mesa. El teclado se adhiere a través de unos imanes y unos pines, los cuales al acercarlo automáticamente lo alinea y a su vez lo vincula para poder empezar a usarlo de forma instantánea. En este caso tenemos un punto fuerte y un punto débil. El punto fuerte sería que podemos encontrar siempre este combo, porque Lenovo siempre trae esta versión con todo incluido. Pero el punto negativo podría ser que a menos de que lo compremos después en China, es muy difícil encontrar solo la tablet si no te interesa ni la funda de teclado ni el lápiz, solo la tablet. Por lo menos yo no la he visto en venta en ninguna otra parte y pues mucho menos a un precio como el que podemos encontrar la Xiaomi de 1.200.000 o 1.300.000. Ahora pasemos a hablar de las tablets como tal. Empecemos hablando de la calidad de construcción, donde en ambos casos nos encontramos con cuerpos metálicos que en las dos nos dan una muy buena impresión. Creo que ambas se sienten productos de calidad, igual que sus accesorios se sienten bien acabados, aunque sí pondría un poquito por delante de la Xiaomi. Se nota un poco más de atención al detalle, se nota en general una construcción más premium, y esto quizás no lo notamos demasiado cuando la comparamos entre las dos, pero cuando por ejemplo las comparas de forma individual contra otras tablets con calidad de construcción super premium como el S6 FE o el iPad Air, nos damos cuenta que la Xiaomi está mucho más cerca de este nivel de construcción que la Lenovo, la cual se queda un poco por detrás. Igualmente no es nada del otro mundo, no es como que la Lenovo se sienta de mala calidad y la Xiaomi se sienta de una calidad muy superior, pero pues si te interesan demasiado estos detallitos, que sepas que la Xiaomi está un poco mejor construida que la Lenovo IdeaPad Pro. Por parte de la Xiaomi tenemos una pantalla de 11.2 pulgadas y en la Lenovo tendríamos una pantalla que es bastante más grande de 12.7 pulgadas. En ambos casos tenemos una grandísima resolución que hace que la calidad de lo que estamos viendo sea bastante buena. Es muy difícil encontrar cosas como dientes de sierra. Honestamente es indetectable los píxeles para la vista humana. Pero donde definitivamente nos vamos a encontrar diferencias es en dos cosas en particular. La primera es el brillo, ya que por parte de la Xiaomi podemos llegar hasta los 800 nits de brillo, mientras que por parte de la Lenovo únicamente llegamos hasta 400 nits de brillo, y esto se nota demasiado. La realidad es que la Lenovo, en cuanto tenemos un ambiente con un poquito de claridad, pierde demasiada calidad de imagen en su pantalla. Los colores se lavan un poquito, se ven demasiado los reflejos de, por ejemplo, ventanas o luces, y la experiencia de usuario decae bastante. Lo mismo con los ángulos de visión, donde por
por parte de la Xiaomi tenemos unos ángulos de visión que la verdad están súper bien. O sea, la pantalla de la Xiaomi me encanta. Mientras que por parte de Lenovo los ángulos de visión no son del todo correctos. Si por ejemplo utilizas la tablet acostada mientras estás utilizando el lápiz, como por ejemplo yo lo hago a la hora de editar las miniaturas en Canva, vamos a notar que los colores no se ven del todo parejos, empiezan a cambiar un poco cuando no ves completamente de frente la pantalla y nuevamente esto empaña la experiencia de usuario. Así que aunque tenemos una pantalla un poco más grande en la Lenovo, honestamente creo que en experiencia de usuario la Xiaomi es muchísimo mejor. Otra diferencia sería el formato, en donde en la Lenovo tenemos un formato de 16:9 que es bastante panorámico, mientras que por parte de la Xiaomi tenemos un formato un poco más cuadrado que a algunas personas les suele gustar más que este formato más panorámico. Así que como pueden notar, definitivamente si hablamos de pantallas, la Xiaomi es la ganadora. Ahora pasemos a hablar del rendimiento, empezando por las memorias. En el caso de la Lenovo viene en una versión de 8 GB de RAM con 256 de almacenamiento y el almacenamiento es expandible a través de una memoria micro SD, lo cual obviamente hace que tengamos muchísimas más opciones a la hora de utilizarla para ver películas o para editar videos si necesitamos ingresar archivos que hayamos grabado desde un dispositivo externo como una cámara. Mientras que por parte de la Xiaomi, al menos aquí en Colombia, tenemos dos versiones, una de 8 de RAM y 128 de almacenamiento, que es la que yo tengo, y otra de 8 de RAM y 256 de almacenamiento. En cualquiera de los dos casos no vamos a tener la capacidad de expandir la memoria a través de micro SD, lo cual creo que es un punto débil para la Xiaomi, sobre todo porque si no le vas a poner esta posibilidad, no deberías de sacar una versión de 128 GB de RAM, se queda extremadamente corto y en menos de 3 meses ya puedes sentir que no tienes almacenamiento en tu tablet. Mucho más si la usas para trabajo pesado, que teniendo en cuenta las especificaciones que tiene, es muy lógico que la quieras utilizar para este tipo de trabajo. Sí, puedes solucionar utilizando la nube, pero pues no es igual de cómodo porque siempre vas a necesitar ese acceso a internet. Así que en este caso, en memorias, al menos hablando de la posibilidad de poder expandirlo, un poco mejor la Lenovo, aunque eso sí, creo que en ambos casos queda a deber el hecho de que no tengamos una versión de 12 GB de RAM, ya que creo que eso debería de ser lo acorde al resto del hardware que tienen estas dos tablets. Ahora pasemos a hablar del procesador, donde vamos a tener la eterna batalla entre Qualcomm y MediaTek. Por parte de la Xiaomi tenemos un Qualcomm Snapdragon 7 Plus generación 3, un procesador que es exageradamente potente y que en líneas generales rinde como un gama alta. Y por el lado de la Lenovo nos encontramos con algo muy similar, en este caso es un MediaTek Dimensity 8300, un procesador que lo he probado en distintos dispositivos, igualmente rinde muy parecido a lo que lo haría un gama alta. Probablemente cuando hagamos benchmarks nos encontremos con que la Xiaomi pueda parecer mucho más potente que la Lenovo, o al menos en el CPU y GPU, pero es curioso porque creo que tiene más que ver con un tema de optimización, y es que, como les comenté, he probado el Dimensity 8300 en varios dispositivos y la realidad es que en esta Lenovo IdeaPad Pro es donde lo noto un poco menos potente, por decir de alguna forma. Noto que los juegos no van igual de fluidos, noto que no tiene ese mismo poder que puedo encontrar, por ejemplo, en el Poco X6 Pro, que lo tenía, y que la realidad es una pequeña decepción que he tenido con esta tablet, porque algo que había escuchado mucho era que la capa de personalización de Lenovo era muy limpia y por ende permitía que los dispositivos fueran muy fluidos, pero tristemente no es lo que me he encontrado en esta Lenovo IdeaPad Pro, donde consigo una navegación en el sistema que, si bien casi siempre es fluida, muchas veces tiene algunos pequeños tirones que pueden llegar a ser un poco molestos, o también me he encontrado con mala optimización en aplicaciones de terceros. En más de una ocasión se me han cerrado aplicaciones como Canva, como CapCut, o incluso aplicaciones mucho más sencillas como hojas de cálculo de Google. Así que la realidad en este tema es un poco complejo y no entiendo del todo qué es lo que hizo Lenovo. Tengo más de 3 meses con esta tablet y tampoco me ha llegado una actualización o parche que cambie esto y se sienta mejor optimizado el dispositivo. Hasta ahorita, como dije, he estado un poco decepcionado por ese sentido, ya que cuando compré la Xiaomi y luego compré la Lenovo pensé que eran tablets que en potencia se iban a sentir muy similar, y la realidad es que al menos en el día a día hasta pareciera que la Lenovo fuera menos potente que la 6S FE, que es la tablet que uso en mi día a día, más por un tema de software que por un tema de potencia, pero su optimización hace que se sienta más potente que la Lenovo, que en esencia es más potente. Mientras que con la Xiaomi sí sentimos ese upgrade de potencia. De hecho, si comparo la 6S FE con la Xiaomi con el iPad Air M2, la Xiaomi diría que en algunos temas de potencia se siente más cercano al iPad que a la de Samsung, y la Lenovo que hay como en una tierra de nadie, en donde está técnicamente a la altura de la Xiaomi, pero luego en el día a día por debajo de la 6S FE. Es muy raro, la verdad. Así que si estás buscando una tablet para modelado en 3D, edición de video o jugar videojuegos pesados y estás pensando en cualquiera de estas dos, la Xiaomi va a ser tu opción, porque la Lenovo realmente
simplemente le falta muchísima optimización. Ahora pasemos a hablar un poquito de los accesorios. En este caso, de los originales. En cualquiera de las dos tablets vamos a tener un poco de problemas para conseguir accesorios de terceros, básicamente porque no son dispositivos súper famosos como un iPad o una Galaxy Tab, las cuales tienen muchas compañías de terceros desarrollando accesorios para ellas. Así que tenemos que enfocarnos en lo original. Por parte de Xiaomi tenemos un teclado que, para ser honestos, me gusta poco. Por no decir casi que nada. O sea, a ver, tiene un punto muy positivo y es que es magnético. ¿Qué quiere decir eso? Que no es como que abraza la tablet, sino que la tablet simplemente al acercarla se va a ajustar su teclado a ella. Esto es algo que quizás la proteja un poco menos, pero que hace que se vea muchísimo más premium. Y es que eso sí hay que dárselo. Este teclado se ve y se siente bastante premium. Y los materiales también se sienten de muy buena calidad, al igual que las teclas. Y en general la sensación al teclear es muy cómoda. Entonces, ¿por qué no lo uso? Por dos motivos principales. El primero, no tiene trackpad. Y eso para mí es algo que lo hace bastante incómodo. Y lo segundo es que siento que está demasiado pegado a la pantalla y eso no me encanta. O sea, simplemente siento que no es demasiado cómodo para utilizar durante mucho tiempo. De hecho, me empieza a doler esta parte de la mano cuando tecleo durante algún rato en el teclado de esta Xiaomi. Puede que también sea porque tengo las manos grandes, pero en definitiva no es un teclado que me invita a usarlo. La realidad es que de todas las tablets que tengo aquí que vienen con su teclado, este teclado es el que menos he usado, aunque también tengo que decirlo, creo que es el que se ve más bonito con la tablet, porque honestamente se ve preciosa esta funda. Y aquí es donde nos vamos a encontrar el punto fuerte de la Lenovo, porque su teclado, aunque no es magnético y no se ve tan bonito como el de la Xiaomi, sí es muchísimo más útil. Es un teclado mucho más cómodo, tiene trackpad, las teclas tienen más espacio entre ellas, son más grandes. En ninguno de los casos el teclado es retroiluminado, importante tener en cuenta eso, pero definitivamente su teclado es bastante mejor. Además de que, como dije, el hecho de no ser magnético y estar agarrado en las esquinas hace que si se nos cae la tablet, esta funda logre protegerla mucho mejor y mucho más de lo que lo hace la de la Xiaomi. Los materiales se sienten de muy buena calidad, me gusta cómo está la serigrafía de Lenovo, pero pues honestamente no se sienten de la misma calidad que en la Xiaomi, aunque diría yo que sí son más fáciles de limpiar y de mantener en buen estado. Ahora pasemos a hablar de los lápices. Por un lado el Xiaomi Focus Pen y por otro lado el lápiz de la Lenovo, que honestamente no sé cómo se llama, no hay demasiada información al respecto. Aquí nos vamos a encontrar una diferencia enorme. Creo que luego de la pantalla es uno de los sitios donde vamos a tener más diferencias. Si bien el lápiz de la Xiaomi no está para nada al nivel del S Pen de Samsung o el Apple Pencil de las iPads, está muy por encima de este lápiz de Lenovo. A ver, aquí tenemos un lápiz que es bastante preciso, que su sensibilidad es muy buena, que además se carga de forma inalámbrica y se adhiere magnéticamente a la tablet para poder cargarlo, y de esa forma básicamente nunca se queda sin batería, que aunque no sea mi tipo de lápiz favorito, porque saben que no me gusta ese tacto duro contra la pantalla que tienen este tipo de lápices, para escribir es muy cómodo, la latencia es muy baja, es un lápiz que la verdad funciona bastante bien. Está ya en un nivel por encima del lápiz de la Lenovo, que por un lado no es tan preciso, que por un lado se le nota más latencia, que por otro lado tenemos que cargarlo a través de un tipo C. Sí se adhiere de forma magnética a la tablet, como han podido ver, pero tenemos que cargarlo a través de este puerto. ¿Y eso qué hace? Pues que en varias ocasiones, por lo menos a mí me ha pasado mucho, se me olvida cargarlo y se desconecta. Entonces no puedo utilizarlo y tengo que conectarlo, que si bien es cierto que carga bastante rápido, pues igual muchas veces llego con las ganas de trabajar y no tengo batería, tengo que conectar, esperar 5 o 10 minutos y ahí poder empezar a usarlo. Eso pues te puede sacar un poco de ese mood de trabajo. Así que para no alargar demasiado esta sección de la comparativa, si estás buscando una tablet y quieres utilizar el lápiz, vete por la Xiaomi, es mejor opción. A menos que en tu país no se consiga el Xiaomi Focus Pen, que he visto que muchos me han comentado que les cuesta conseguirlo. Aquí en Colombia casi siempre está disponible desde la página, en caso tal de que no lo consigas en combo con la tablet. Ahora vamos a hablar de qué tal son para consumo multimedia. Ya hablamos de la pantalla y sabemos que la Xiaomi es mejor, pero ¿y el sonido? ¿Qué pasa aquí como tal? En ambos casos tenemos certificación de Dolby, en ambos casos tenemos bastantes parlantes, en ambos casos podríamos decir que tenemos una buena calidad de sonido. Ahora, la Lenovo es más grande y eso se nota, principalmente en el hecho de que tenemos un sonido más alto. Pero cuando hablamos de calidad, me gusta un poco más el sonido de la Xiaomi Pad 7. No es una diferencia tan grande y creo que dependiendo del tipo de usuario que seas, te puede convenir más una o la otra. Si la vas a escuchar para consumir contenido multimedia en un lugar en el que sabes que constantemente puede que hayan ruidos externos que entorpezcan tu experiencia, entonces ese volumen adicional de la Lenovo te puede ser de mucha utilidad. Mientras que si normalmente lo vas a utilizar en sitios más bien tranquilos, quieras la calidad de audio que tiene la Xiaomi Pad 7, que como dije está un poco por encima. Ahora,
Aquí la diferencia vendría realmente en el consumo de multimedias en la pantalla, pero eso ya te lo comenté anteriormente, entonces ahí tendrías que ver qué te vale más la pena. Yo definitivamente me iría por la Xiaomi en este ámbito. Y para terminar vamos a pasar a hablar del software. En ambos casos tenemos una capa de personalización. Por parte de la Lenovo tenemos ZUI y por parte de Xiaomi tenemos HyperOS. En ambos casos tenemos herramientas como un modo escritorio, el cual en la Lenovo es muchísimo más parecido a lo que sería Samsung DeX, mientras que por parte de la Xiaomi es mucho más parecido a lo que sería un Stage Manager de Apple. Pero aunque ninguno de los dos me encanta, creo que el de Xiaomi se nota un poco más pulido que el de Lenovo. El de Lenovo tiene problemas demasiado básicos, como que por ejemplo cuando abres una ventana, la barra que aparece en la parte de arriba tapa algunas funciones de la aplicación que estás abriendo, como ha pasado en Notion, que como saben en la parte superior tiene algunas funcionalidades a las cuales no puedo acceder porque literalmente lo tapa. O incluso la barra inferior donde están las aplicaciones favoritas también pueden llegar a tapar algunas funciones de las aplicaciones. No lo hace en todo momento, pero sí lo hace bastante. Y esto es una tónica que se va repitiendo. La aplicación de notas de Lenovo no es mala, pero no es la mejor. Y es curioso porque Xiaomi tampoco es que sea, wow, lo mejor del mundo en software, pero se nota que está mucho mejor, al menos en tablets, que Lenovo. Lo mismo lo vamos a encontrar en aplicaciones de recordatorios e incluso en muchos casos vamos a notar que Lenovo directamente no tiene una aplicación para algunas funciones, sino que recurre exclusivamente a utilizar las de Google, que pues por más que sea el de Android, pues es como un tercero y no se siente del todo natural. No es lo mismo que utilizar la de la marca, la del fabricante, la que está especialmente desarrollada para utilizar en el producto que tú tienes. O bueno, al menos eso me parece a mí. Si yo tengo una tablet de Huawei, me gusta utilizar la app de notas de Huawei. Si tengo una tablet de Xiaomi, me gusta utilizar la app de notas de Xiaomi, y lo mismo con Samsung o con Apple. Y ya para terminar con el software, lo mismo lo notamos en la optimización, en donde definitivamente, vuelvo y repito, Xiaomi no es lo mejor de lo mejor, pero está mejor que Lenovo, y esto se nota en el procesador, como comentamos en un apartado anterior. Ya para terminar con el software tenemos que hablar del soporte, y otra vez es un punto en el que Lenovo no queda bien. Ambas tablets fueron presentadas aproximadamente al mismo tiempo, sin embargo la Xiaomi ya venía con Android 15, la Lenovo por algún extraño motivo venía con Android 14, pero esa no es la sorpresa. La sorpresa es que Xiaomi presenta su Xiaomi Pad 7 dándole 4 años de actualizaciones importantes, es decir, si salió con Android 15 va a pasar a Android 16, 17, 18 y 19. Como mínimo 4 años no me parece mal, y 5 años de soporte de software. Por parte de la Lenovo no tenemos una confirmación oficial, pero basado en todo lo que han hecho los últimos años y lo poco que dice la marca, tenemos 2 actualizaciones importantes. Es decir, que si salió con Android 14, Android 15, que más que una actualización realmente sería como ponerse al día, que es de hecho la versión de Android que tiene actualmente, y Android 16. Es decir, solo le quedaría una actualización importante. Un dispositivo que cuando mucho tendrá 6 meses de ser presentado. Y esto sí me parece bastante grave. Y aunque ninguno de los dos tampoco sea el mejor en temas de parches de seguridad, a la Xiaomi desde que la tengo le han llegado 2 parches de seguridad, aproximadamente uno cada 2 o 3 meses. La Lenovo se actualizó una vez cuando la saqué de su caja y de ahí en más no he tenido más actualizaciones. Así que por ese lado también un poco graves en ese sentido. Antes de terminar el video estaba olvidando una característica que para muchos sé que puede ser de bastante relevancia, y es que la Xiaomi no tiene sensor de huellas, así que en general no tenemos ningún tipo de acceso biométrico muy seguro, mientras que por parte de la Lenovo sí tenemos un sensor de huellas. Ya, eso fue todo por este video. Esa es la comparativa entre la Xiaomi Pad 7 y la Lenovo IdeaPad Pro. Como pueden darse cuenta por todo lo que hemos estado viendo en este video, a mí me gusta un poco más la Xiaomi Pad 7. Siento que es una tablet más completa, más recomendable, más potente, con mejores características y en general con una experiencia de usuario superior. ¿Eso quiere decir que la Lenovo IdeaPad Pro sea una mala tablet y que nadie va a comprarle es una basura? No, creo que es un producto al que le puedes sacar mucho provecho, pero en definitiva si tuviera que elegir entre una o la otra me iría por la Xiaomi. No olviden darle like, suscribirse a este canal, si tienen cualquiera de las dos dejar su experiencia en los comentarios y nos vemos en un futuro video de Extra Book Tech.